Buenas tardes, mi nombre es Mariana y les doy la bienvenida a La Máquina del Tiempo, donde abordaremos temas de ciencia ficción y temas afines. El día de hoy hablaremos sobre un cuento clásico de la autoría de Ray Bradbury. Este autor estadounidense principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas en 1950. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Maya. Hola, espero que se encuentren de la mejor manera. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en Historia. Continuamos con Miranda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miranda y también me encuentro cursando el quinto semestre de la licenciatura en Historia. Ray Bradbury nació en Illinois el 22 de agosto de 1920. Fue un novelista y cuentista estadounidense en los cuales sus principales obras fueron de ciencia ficción. Bradbury fue un ávido lector en su juventud, además de un escritor aficionado. Se graduó de la escuela secundaria en 1938, aunque no pudo asistir a la universidad pues, por razones económicas. Em, Tuvo una formación autodidacta en base a la lectura y comenzó a trabajar vendiendo periódicos hasta 1943, donde lo abandonó y comenzó a escribir a tiempo completo. Publicó en diversos medios sus numerosos relatos breves, hasta que en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó pues a tener fama, una fama literaria, en el cual prestigiosas revistas comenzaron a tener interés sobre sus obras. Eh, el género literario predominante de sus obras era el de la ciencia ficción, eh, pero no era solo de ciencia ficción, también había de terror, de fantasía, de dramas y de comedia. Eh, el pensamiento de Bradbury era principalmente el de exponer su preocupación por el futuro. Esto pues con una perspectiva de un punto de vista del humano. Em, em, Se planteó los problemas que a menudo sufrimos con una mezcla entre fantasía y estas problemáticas. Con esta combinación, la, la gente tuvo pues mucho interés, o sea, se engancharon a las obras, dado que pues era muy interesante para ellos, para esa época. Los, pues sí, el contenido futurista. También Bradbury advierte de los peligros y pues de las amenazas que pues de una sociedad que está em, enteramente automatizada, eh, pues en el cual uno olvida los valores tradicionales de la cultura y pues con esto conlleva a muchos problemas. Durante su carrera obtuvo un gran número de reconocimientos, como es el Gran Maestro de parte de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de América en 1988. También obtuvo un Emmy por mejor guión televisivo de El Árbol de las Brujas en 1994. Existe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con su nombre. También hay un asteroide que lleva pues el nombre de Bradbury. Y pues también hay un premio internacional de ciencia ficción denominado Clark Bradbury. Y esto sería como una pequeña semblanza. Ahora pasaremos con nuestra compañera Miranda. Bueno, muchas gracias, Mariana. Al hablar de Ray Bradbury, podemos pues decir que es un autor que trascendió en su momento y lo sigue haciendo hasta ahora. Esto por la creatividad que plasmó en sus obras. Es considerado como una eminencia, puesto que su obra literaria pues es accesible para todo el público y pues muy interesante.
También los escenarios los adapta al conocimiento humano para que nos sintamos identificados. Bueno, su imaginación, las inquietudes y curiosidades de un mundo moderno y tecnológico lo llevaron a tomar inspiración pues, de los clásicos imaginarios que aborda la ciencia ficción. Como ya se mencionó anteriormente, entre sus obras más destacadas está pues, Fahrenheit 451, Crónicas marcianas, El hombre ilustrado o Zen en el arte de escribir. Particularmente en el libro de Fahrenheit, que es muy famoso, el lector se encuentra ante una crítica que el autor realiza a los sistemas de gobiernos totalitarios. Recordemos que para la década de los 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se conmocionó por estos hechos y grandes obras literarias se posicionaban entre las más populares debido al elemento distópico que abordan. Y esto es algo que Bradbury y otros autores de ciencia ficción pues utilizan, ¿no? Este elemento distópico. Bueno, por otro lado, lo que Bradbury aportó fue la popularización de temáticas como la colonización en Marte y otros planetas, o los viajes espaciales o en el tiempo. En el escenario marciano, él estimuló este imaginario colectivo que se ha formulado pues de este planeta, ¿no? Y este deseo que la humanidad tuvo en ese momento por descubrirlo, por saber qué es lo que había ahí afuera. Y pues también a través de su obra podemos decir que se pueden corroborar aspectos que en definitiva, bueno, Bradbury tenía profundas fijaciones en la idea del futuro y de cómo la humanidad iba a asimilar estos cambios, ¿no? Y pese a que sus escritos se encuentran imaginarios amables, cercanos o familiares con el lector, también impone los que son aterradores, los desconocidos o los ocultos, y con estos recursos literarios, pues Ray Bradbury sigue estando presente en el mundo actual y sirve de referencia como ese anhelo de descubrimiento de lo desconocido que los humanos sienten, de lo que tienen curiosidad, pero logra conjugar este sentido con lo pesadillesco que puede llegar a ser el futuro, pues para la vulnerabilidad humana. No sé si gusten agregar algún comentario respecto al autor y a su contexto, o si pasamos de lleno con la obra. Yo quiero agregar una historia que él contaba la razón por la cual se hizo escritor. Él contaba que cuando era niño fue a una feria local y ahí se encontraba un mago, el cual pues hacía diversos trucos y él quedó maravillado. Le explicó cómo funcionaban y le dijo que tratara de vivir para siempre. Él no encontraba cómo hacerlo, entonces estuvo reflexionando por varios días y creyó que la mejor manera para trascender en este mundo era ser escritor. Y por ello, pues se dedicó a esto. Muy bien. Ahora abordaremos el tema de la obra. Bueno, el cuento que vamos a comentar el día de hoy se llama La Pradera. Maya, no sé si gustes dar como una sinopsis del cuento, tú, Mariana. Primero voy a mencionar cómo se llamaba cuando se publicó originalmente. Se llamaba The World the Children Made. Fue publicado el 23 de septiembre en 1950 y un año después fue reeditado y fue publicado en El hombre ilustrado. Consta de 15 cuartillas y se divide en 5 actos. Y regresamos del corte. Como mencionamos, vamos a analizar el cuento La Pradera. Mariana continuará dándonos la sinopsis. Bueno, el cuento inicia con una familia que vive en una casa automatizada llamada The Happy Life Home, llena de máquinas y dispositivos que hacen todo para ellos, desde cocinar, limpiar, vestir, hasta mecer a los niños. Los dos hijos, Peter y Wendy, se quedan fascinados con la guardería, una sala de realidad virtual que es capaz de conectarse telepáticamente con los niños para reproducir cualquier lugar que ellos imaginen. Los padres, George y Lydia, pronto se dan cuenta de que hay algo mal con su forma de vida. También están perplejos de que el cuarto de niños se quede atascado en un contexto africano, con los leones en la distancia, comiendo el cuerpo muerto de lo que ellos suponen es un animal. Allí también encuentran recreaciones
sus pertenencias personales y oyen gritos extremadamente familiares. Se preguntan por qué sus hijos están tan preocupados con esta escena de la muerte. Por eso deciden llamar a un psicólogo. El psicólogo David McLean sugiere que apaguen la casa, se vayan al campo y aprendan a ser más autosuficientes. Pero el destino tiene otros planes y la dependencia hizo que la familia tuviera un fatídico final. Ok, bueno, pues La Pradera es un cuento que nos muestra pues las consecuencias que la tecnología tiene en la vida diaria, ¿no? En este caso, la tecnología asume la educación de los niños, el cuidado de los niños y la satisfacción de necesidades de la familia en general. Esto como una manera pues de hacer una crítica al uso desmedido de la tecnología para su época. La tecnología hace que ellos se enfrenten a diversos problemas, como la falta de comunicación entre los miembros de la familia, la mala educación que tienen los niños o lo improductivos e inservibles que eran, ya que no podían valerse por sí mismos. En sí, el escenario en donde nos sitúa Bradbury se trata de una casa súper inteligente, tecnológica, que satisfacía todas las necesidades al grado de que ellos pues no tenían que hacer absolutamente nada. Aquella habitación es curioso porque captaba las emanaciones telepáticas de las mentes de los niños y creaba una vida que colmaba pues todos los deseos. Ellos tenían absolutamente todo lo que deseaban. Entonces al pensar en algo, eso aparecía. Y pues de hecho una de las cuestiones que se hace George cuando empieza a dudar acerca pues de la eficacia o el peligro de esta casa es que pues los niños estaban pensando en muerte y se pregunta en un punto pues que los niños no podían pensar en la muerte o sí, pero realmente nunca se es demasiado joven para desear la muerte a alguien. Y pues bueno, la idea de la muerte está pues muy presente en la trama, en la realidad tan ensordecedora que no deja en paz ni a George ni a su esposa. Entonces Bradbury plantea este elemento tecnológico como algo sombrío y misterioso que se puede salir de control. Y de hecho, pues esto lo podemos poner en contraste con la actualidad, ¿no, Mariana? Sí, algo interesante que se me hizo fue el que este cuento, creado en 1950, tenga tantas similitudes pues a hoy en día. Como vemos, existen muchos artículos robotizados que ayudan a las casas como a limpiar, como aquí dice el cuento, donde pues hacen como un apoyo a los humanos que siento que Bradbury vio más allá de su época. Pues de hecho, sus obras son atemporales. No importa en qué momento las leamos, siempre van a ser vigentes. Cambiando de temática, ¿qué les parece la trama? Yo siento que en todo momento se puede sentir una tensión abrumante en la que sentimos un miedo, una preocupación por lo que puede pasarle a los padres, pero no comprendemos en su totalidad hasta el final la repercusión, la magnitud que tiene este miedo. ¿Qué opinas, Miranda? Sí, pues de hecho es algo que está muy presente durante pues todo el cuento, sobre todo por la descripción del ambiente, que siento que es algo muy característico de Bradbury, que añade muchos detalles realmente. Por ejemplo, al principio cuando empieza pues la primera escena, ¿no? De los padres que se sitúan en el cuarto, empieza a decir que las paredes se pusieron a zumbar y retroceder hacia una distancia cristalina, que de pronto apareció la sabana africana, describe cómo se sentía el sol caliente, ardiendo, el cielo, cómo se divisaba, ¿no? Muy profundo. Y cabe destacar que estas descripciones precisamente son muy precisas, ya que realmente te hacen sentir como si estuvieras pues en ese ambiente. La temperatura también es algo que me llamó mucho la atención porque los personajes principales en todo momento están haciendo saber que sienten ese miedo precisamente por la descripción de la temperatura del ambiente,
de la cercanía que sienten pues con los animales, ¿no? Sí, pues no sé si les parezca que incluso hace un pequeño guiño a sus otros cuentos, como el cómo describe los colmillos de los leones y el olor a sangre que emana de sus bocas, como en su cuento de El ruido del trueno, cuando describe al T-Rex. ¿Tú qué opinas, Sí, Mariana? realmente es algo muy similar. Sí, de acuerdo al cuento, creo que en toda la trama se puede sentir un suspenso, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en torno a este cuarto y de cómo van a reaccionar los niños. Por ese mismo sentido de la tecnología, me parece muy interesante la manera en la que lo plantea Bradbury, ¿no? O sea, el hecho de que la tecnología sigue siendo, hasta la fecha, sigue siendo algo muy desconocido. Y pues uno de los miedos más fuertes que ha tenido durante toda la historia del ser humano, pues ha sido el miedo a lo desconocido, porque realmente no sabe las implicaciones que lo desconocido pues conlleva, ¿no? Entonces aquí se enmarca mucho hacia ese camino de desconocimiento, de no saber que la tecnología pues no siempre puede ser tan beneficiosa. Y de hecho, en la actualidad, pues se puede remarcar esto también porque, por ejemplo, se nos ha como que instalado esta idea de que por decir, los robots pueden llegar al punto de que van a subyugar a los seres humanos porque son inteligencia artificial. Y yo creo que Bradbury a lo largo de toda su obra, no solamente este cuento, como que pues explora ese sentido del miedo a lo desconocido, del miedo a la tecnología. Debido a que en su época se estaban creando diversos artefactos tecnológicos. De hecho, fue un momento en el que se desarrolló más tecnología, pues por eso de la guerra. Ya ven que es muy común que cuando hay guerra la humanidad avanza científicamente en gran manera. Claro que es cuestionable las circunstancias, pero pues es un factor muy importante que debemos de resaltar. Sí, y pues estamos hablando del siglo XX, ¿no? En su contexto tienes mucha razón, que pues estaban abordando pues todas estas nuevos descubrimientos en cuanto al terreno de la tecnología. Mariana, ¿quieres agregar algo más sobre el cuento? Pues siento que Bradbury yuxtapone el avance de la tecnología con la disminución de la comunicación interpersonal y esto pues podemos apreciarlo en la separación que había de entre los papás y los niños en cuanto a comunicación, ya que como ya no se llevaban bien, no sé. Sí, sí, claro, pues de hecho ahorita es muy común que muchos hijos no platiquen con sus padres, ya que los padres tienen que trabajar demasiadas horas por la inflación o pues por diversas circunstancias O sí, del mundo moderno, ¿no? sí, sí, o simplemente por la tecnología, de que ya los celulares o, pues sí, los artefactos tecnológicos ya son como la vida de los niños o adolescentes, aunque también en adultos. Pues podría incluso darse como en el caso del Facebook, ¿no? Que ya toda persona tiene un perfil. Es como nuestra vida en línea, nuestra red social. Yo quisiera también comentar algo que me llamó mucho la atención, particularmente del cuento, y es la actitud que manifiesta Lidia a lo largo de toda la obra, ¿no? Que es como un terror psicológico que usa Bradbury de recurso porque ella llega a un punto en el que ya no sabe, no está segura de que eso es simplemente tecnología, o sea, ya no sabe si los leones realmente son verdaderos o sea, por el realismo con el que se los percibe ella, ¿no? Entonces esto también es muy importante, ¿no?
de que llega a un grado de psicosis, de miedo, de terror a ese desconocimiento. Y pues si nadie desea agregar nada más, de verdad lean el cuento, está muy bueno, muy corto, muy comprensible. Y pues vamos con las recomendaciones. Bueno, si tú eres un lector que le gustan los cuentos cortos, te recomendamos El País de Octubre. Contiene varios cuentos que se dividen en capítulos y estos son realmente muy cortos y buenos. También, si eres más de los libros, puedes leer Cementerio para Lunáticos. Este trata de un individuo que trabaja en Hollywood y enfrente de su trabajo existe un cementerio. Cada día cuando va a trabajar lo observa y él cree que es como un segundo mundo al que pasará a su nueva vida y se enfrasca en diferentes aventuras. También otro cuento que mencionamos durante el análisis fue El ruido de un trueno, el cual es maravilloso y también cuenta con el mismo recurso de tensión que te mantiene de un hilo en todo momento. Y existe otro cuento que no es tanto de ciencia ficción, pero es como más criminalístico y es Ya matemos todos a Constance. Todos estos libros puedes conseguirlos en la librería más cercana o incluso pedirlos por Amazon. Bueno, entonces así finaliza pues una emisión más en La Máquina del Tiempo. Esperamos que haya sido de su agrado y que pues hayan desarrollado pues un interés por Ray Bradbury. Muchas gracias por su tiempo.